Bueno, buenas tardes a todos. Como dice Alexander, yo soy Sebastián Duque Patiño, médico veterinario zootecnista de la seccional del Valle del Cauca y estoy encargado de los programas o de los proyectos de enfermedades aviares de control oficial para el departamento del Valle. Como dijo pues Alexander también en la introducción, vamos a hablar pues sobre las generalidades y muy por encima sobre la nueva resolución. Todas las resoluciones o todas las normativas que el ICA emite, pues están fundamentados en unos programas, en unos fundamentos de programas sanitarios que los trabaja el ICA a su interior y con procesos de tercerización en los que van a incluir la vacunación, la gestión de factores de riesgo y la capacitación y la comunicación. ¿Sí? La legislación y los procesos de vigilancia epidemiológica pues se hacen al interior del ICA, así como la emisión de los diagnósticos y de los resultados que salgan de las vigilancias epidemiológicas que se hagan. La vacunación y la tercerización, pues obviamente con la ayuda del gremio y de FENAVI para los procesos de certificación de granjas y de erradicación o de control de la enfermedad según se presenten los casos en las diferentes zonas del país. Yo quiero hacer una mención pues muy importante, y es que el tema de erradicación y de control de la enfermedad de Newcastle o de cualquier enfermedad que se quiera erradicar pues va a tener un componente fundamental, que es el tema de las notificaciones, que lo conocemos como vigilancia pasiva. La vigilancia activa pues son los muestreos de prevalencia de las enfermedades que hace el ICA, en este caso de Newcastle notificable, que se hacen a través de las visitas programadas a todos los predios avícolas y todas las explotaciones y sistemas productivos que hayan en los diferentes departamentos donde el ICA tiene seccional. Entonces, para darles un ejemplo, nosotros hacemos vigilancias activas en granjas comerciales de postura, de pollo de engorde, de material genético, y hacemos también vigilancia activa en predios traspatio, alrededor de humedales, en plazas de mercado, en cuerdas de gallos de pelea. Entonces la vigilancia activa pues es un procedimiento fundamental para determinar la prevalencia o la ausencia de la enfermedad que se esté buscando. Y la vigilancia pasiva, que es a la que quiero hacer pues mayor referencia, es la atención a las notificaciones o a las sospechas de cuadros neurológicos y o respiratorios aviares compatibles con Newcastle notificable, pero que son recibidas por el ICA, o sea, hechas por el gremio, hechos por los actores productivos, ya sean vecinos, profesionales, veterinarios, técnicos, galponeros o los sensores epidemiológicos que el mismo ICA capacita. Pero el fundamento y la base, pues casi que me atrevo a decir que la columna vertebral del proceso se va a ver reflejado en estos dos procedimientos, vigilancia activa y vigilancia pasiva. Vamos a ser un poquito reiterativos en el tema de vigilancia pasiva, sobre todo en el transcurso de la charla. En el tema de legislación, pues se tienen definidas resoluciones de zonificación, que es la que estamos mencionando en esta charla, que cuenta con medidas sanitarias diferenciadas en la zona de erradicación y otras medidas que se implementan en la zona de control, que pues es básicamente todo el territorio nacional que está por fuera de la zona de erradicación. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente. La resolución de movilización de la especie aviar, que como ustedes entenderán, pues el tema de movilización es un tema crítico para lograr el control de una enfermedad. En este momento pues contamos con el piloto de movilización en el Valle del Cauca, que se está haciendo a través del aplicativo de Sistema de Información de Guías Sanitarias de Movilización Animal, o SIGMA, que lo están haciendo algunas empresas al interior del departamento a manera de piloto. Para ello pues se tienen que cumplir con unos requisitos de registro de predios, de certificación de granjas y de inscripción de veterinarios o de profesionales adscritos a las empresas para poder realizar para poder expedir las guías sanitarias de movilización de aves o de sus productos. Este pues es el mapa o digamos que la ubicación geográfica de la zona de erradicación. Como les decía, lo que está en color lila o en color morado, según ustedes lo estén viendo, pues es el territorio que va a ser zona de control, y lo que está en color castaño, color café, pues es la zona de erradicación y control de Newcastle, donde donde se van a empezar a implementar las medidas diferenciadas de control, erradicación y vigilancia de la enfermedad. La zona pues se escogió cuidadosamente de acuerdo a unos trabajos de presentación histórica de la enfermedad, de presencia de avicultura comercial y, como lo mencioné ahorita, con una similaridad entre los sistemas productivos que hay en esa zona y los
programas sanitarios que han implementado las diferentes casas comerciales, empresas productoras, granjas avícolas independientes, para poder determinar esta zona o para poder, digámoslo de alguna manera, facilitar el tema de movilización, control, vecindad entre granjas, vecindad entre municipios y poder pues sacar de manera un poquito más ágil el tema de erradicación de la enfermedad. También se tiene en cuenta pues que esta zona es una zona con la que el ICA cuenta con una infraestructura y una capacidad de control que puede, llegado el caso, a atender un foco, a atender una presentación de la enfermedad de Newcastle de manera oportuna, de manera rápida, de manera eficaz. Entonces pues también eso tuvo o influyó en la designación de esta zona. La superficie, la población, los límites, las vías de comunicación y de movilidad que hay en esta zona y la división político-administrativa pues jugó un tema preponderante, y los temas de producción avícola, cuantificación y ubicación de la población avícola por sistema productivo y especie. Como ya lo mencioné, la similitud que hay entre las empresas que están ubicadas en esta zona designada. Esta pues es la ubicación geográfica por municipios, tal cual lo mencioné ahorita, y estos son los departamentos y los municipios que están integrando la zona de erradicación y de control de la enfermedad. Antioquia con 125 municipios, Caldas con 27, Cauca con 42 municipios, Chocó con 30, Quindío con los 12 municipios que lo comprenden, Risaralda con 14, Tolima 47 y Valle del Cauca con 42 municipios hacen parte de la zona de erradicación y control. Los pasos a tener en cuenta para realizar este proceso pues son controles de la enfermedad en la zona, sí, que son los que estamos haciendo pues actualmente, los programas de vigilancia activa y los programas de vigilancia pasiva, las medidas de control avanzado en la zona que se van a tomar cuando se presente algún caso o en caso tal de que se presente un foco positivo a la enfermedad de Newcastle, y su posterior control y erradicación de la zona designada. El tema de tercerización pues es donde entra toda la gente o todos los actores productivos ajenos al ICA, los productores y los avicultores que van a hacerle comunicados o sugerencias o notificaciones al ICA, los sistemas de autorización de médicos veterinarios o médicos veterinarios o tecnistas que el ICA está dando o está otorgando de acuerdo pues al cumplimiento de unos requisitos para poder ser multiplicadores de la información, o también expedidores de las guías sanitarias de movilización interna de cada una de las empresas, que son pues los médicos veterinarios adscritos a las empresas, y también los médicos veterinarios privados que sean autorizados por el ICA previo al cumplimiento de todos los requisitos que para ellos se exigen. Estos médicos veterinarios privados o adscritos a las empresas pues van a poder expedir el documento o guía de movilización, que es un documento en línea que va a ayudar a descongestionar las oficinas locales o los puntos de servicio al ganadero que tiene el ICA en todo el país, y es un uso, pues estos veterinarios van a poder acceder a la plataforma, pero de manera limitada, o sea, no todo el mundo puede entrar al Sigma, no todos los veterinarios van a poder entrar o ver los movimientos que se hagan desde las empresas o desde las granjas, sino que es un sistema limitado que solamente va a permitir el ingreso de los veterinarios o de los profesionales autorizados por el mismo ICA. El tema de capacitación y de comunicación pues es el que brinda el ICA para sus mismos funcionarios como una especie de retroalimentación a través de simulacros y a través de actualizaciones de procedimientos, y las comunicaciones o las capacitaciones que dé el ICA hacia afuera, hacia los usuarios, socializaciones de reformulación de los programas, de control y erradicación de las enfermedades, y la forma de notificar y qué notificar ante el ICA. Recordemos que estamos hablando de enfermedades aviares que básicamente tienen componentes neurológicos, respiratorios. No todos los síntomas o los signos son de notificación, pero para este caso pues los síntomas neurológicos y respiratorios son de obligatorio cumplimiento y de obligatoria notificación. ¿Qué se necesita para echar a andar la resolución que salió en noviembre del 2017? Pues un compromiso de las partes, un compromiso del gremio, del ICA y de la Federación Nacional de Avicultores, ¿sí? El ICA con todo el tema que acabo de mencionar, legislación, capacitación, vigilancia activa y vigilancia pasiva, pero por parte del gremio, por parte de la Federación Nacional, el tema de la notificación, el tema de atender el tema de notificaciones y de acercarse al ICA para poder comunicar los diferentes síntomas que se estén presentando en las zonas. Eso es vital para echar a andar
la resolución que estamos hablando en este momento y para cualquier tipo de enfermedad de control oficial. El ICA no tiene forma, además pues de los procesos de vigilancia activa, no tiene forma de darse cuenta qué está pasando al interior de las granjas si las granjas no los comunican. En los comités sanitarios que cita FENAVI o que cita el mismo ICA, pues se maneja una información, digamos que un poco ambigua, todavía se guardan secretos, pero la idea de esto es comunicar qué está pasando, darnos cuenta todos como instituto, como gremio, como país, para poder por fin decir que el país es libre de Newcastle, así como lo es de influenza. Entonces tenemos que ponernos, digamos, la mano en el corazón, ser un poco sensatos en la información. Cuando se decide dar una información de notificación de síntomas compatibles, pues ser puntuales en la información, en qué zona, en qué municipio, en qué vereda, hasta si se puede en qué granjas están presentando los problemas, y tener en cuenta que el ICA va a manejar esto con toda confidencialidad, y los resultados que salgan de esta vigilancia pues también van a ser manejados de forma pues muy cautelosa. Como lo decía al principio, la resolución de la que estamos hablando de erradicación de Newcastle pues está amarrada a unas resoluciones anteriores, como son las de bioseguridad o de certificación de granjas avícolas bioseguras, que salieron en el 2014. Para el tema de limpiezas y desinfecciones que se harán o de atenciones de notificaciones, se van a tener en cuenta los componentes que se exigen en las resoluciones 3650, que son de certificación de granjas avícolas de material genético, 3651, que son las de certificaciones de granjas avícolas de postura, y 3652 del 2014 de granjas de pollo de engorde. Entonces, a medida que se van controlando, vigilando y erradicando los focos, se van a hacer exigibles estos criterios que se exigen en las resoluciones que acabo de mencionar. Asimismo, para registrar los predios avícolas se parte de la base de que existe la resolución 9810 del 2007, por la cual se registran todos los predios avícolas con el tema de documentos que acrediten la tenencia del predio, capacidad instalada de la granja, veterinarios o médico veterinario que asista a la granja técnicamente. Entonces, a medida que se va cumpliendo la resolución de erradicación, se va haciendo obligatorio y de permanente verificación todos los criterios que dieron pie a las certificaciones de las granjas avícolas a través de esta resolución. Como mencioné ahorita, pues el compromiso en la notificación es un mecanismo fundamental en el cual el ICA pues se da cuenta o puede detectar la presencia de las enfermedades de control oficial que se pretenden erradicar o controlar, y sí puede, y a través de ello, implementar medidas sanitarias para su control y su erradicación. El tema de digamos que de sincerarse ante la institución pues es un tema fundamental, y esperamos pues que el gremio y FENAVI nos colabore con el tema de notificación. Como decía ahorita, los compromisos en aceptación y cumplimiento de los nuevos procedimientos de erradicación pues es de carácter obligatorio, y van a ser también de carácter de exigencia y de cumplimiento por parte de las diferentes seccionales a cada uno de los productores que lleguen a presentar un foco positivo de la enfermedad. Entonces, dentro de la zona serán de obligatorio cumplimiento las 3 opciones de manejo de foco, que ya los vamos a explicar, los cumplimientos de procedimientos establecidos por el ICA en cada una de las opciones de manejo de foco, los cumplimientos de la cuarentena que se establezcan en las granjas que presenten los focos o alrededor de la zona de la granja, y aceptar los monitoreos de repoblamiento o lote recuperado que el mismo productor puede proponer, pero que va a ser bajo verificación. Las 3 opciones de manejo de foco, pues básicamente todo predio positivo debe aceptar y ejecutar el manejo de foco que conjuntamente con el ICA, de acuerdo a un análisis de la zona y el predio, se indique. Entonces, las 3 opciones son sacrificio controlado en planta de beneficio de aves, el sacrificio controlado al interior de la granja que presente el foco, y el productor puede presentar con todos los soportes científicos y técnicos un plan de saneamiento predial al interior de la granja. El sacrificio controlado en planta de beneficio de aves pues aplica para predios con aves de corral o galpones en los cuales se ha detectado signología compatible con la enfermedad de Newcastle notificable, donde el productor plantea al ICA la intención de movilizar las aves a planta de beneficio bajo condiciones controladas, bajo prácticamente un sistema de escolta que el ICA le va a prestar al productor en los camiones que elija el productor, en los camiones que exija el productor, hasta la planta de beneficio seleccionada. Como lo decía, pues el ICA evalúa las condiciones y autoriza las condiciones de movilización de las aves a la planta de beneficio,
y de acuerdo al análisis de dichas condiciones permite el procedimiento. Tenemos que tener en cuenta que también hay que cumplirle a la autoridad de inspección de vigilancia en plantas de beneficio, que es el INVIMA. Entonces el INVIMA va a poner ciertos requisitos, va a poner cierta normativa que se debe cumplir para el correcto sacrificio de las aves en planta de beneficio. Si no es viable o si el ICA determina que no es viable la solicitud de sacrificar en planta de beneficio, pues entonces se atenderá a las otras dos opciones que conjunta al productor o al veterinario y al ICA se pueda considerar como la más adecuada. La solicitud pues es un trámite que hay que hacerlo, se debe mencionar el número de aves y lotes a movilizar a planta de beneficio, se debe hacer una programación con fechas, destinos y horarios de movilización de las aves diagnosticadas con la enfermedad, y se debe ingresar en la solicitud los datos completos de los vehículos y de los transportadores a contratar para tal fin. Se debe especificar una ruta propuesta desde la granja hasta la planta de beneficio, y se debe también tener en cuenta que la ruta no debe involucrar otros sistemas productivos cercanos sistemas productivos aviares cercanos a la granja que presentó la enfermedad. Debe estar debidamente firmado por el profesional de la granja o la empresa, quien es el responsable y el encargado de ejecutar el proceso completo, así como de recibir las observaciones y supervisión oficial. Este tema de la solicitud o de la movilización o de la solicitud de movilización y de todos los requisitos que se están exigiendo, digámoslo en esta diapositiva, es un tema que ya se viene trabajando en lo que mencioné al principio, que es el piloto de movilización de aves a través del SIGMA. Entonces digamos que todas las empresas o todas las granjas avícolas que estén registradas en el ICA y que accedan al programa de movilización de aves, pues obvian este tema de hacer una solicitud por escrito en caso tal de que se presente un caso positivo a Newcastle. Las prohibiciones, en caso de que se presente el caso y que haya que movilizar a planta de beneficio de aves, es movilizar aves a planta de beneficio en una zona por una ruta con alta afluencia, como mencioné ahorita. Tratar de esparcir lo menos posible la enfermedad en una zona densamente poblada por granjas avícolas o por predios avícolas. Se prohíbe realizar cualquier parte del procedimiento sin la supervisión de un funcionario del ICA y obviamente sin la autorización. O sea, esta solicitud que haga el productor debe pasar primero por las oficinas del ICA, se debe autorizar y después el procedimiento que se haga debe ser supervisado por un funcionario que la seccional del ICA designe. Se prohíbe movilizar vehículos sin ser escoltados por el ICA y se prohíbe sacrificar en plantas de beneficio que no cuenten con la presencia del INVIMA, como mencioné anteriormente. Sacrificio controlado en granja, o sea, al interior de la granja. Aplica para todas las aves o para todos los predios, granjas avícolas en los cuales se ha confirmado un foco de la enfermedad de Newcastle y el productor manifiesta al ICA la intención de sacrificar las aves dentro de las instalaciones de la granja. El ICA hace una evaluación y está también en la potestad de comunicar la solicitud que el productor haga a la corporación autónoma del departamento. En este caso, la CBC en el Valle del Cauca debe autorizar la construcción de una fosa y autorizar al ICA para que el ICA autorice al productor y se pueda realizar el enterramiento de las aves. También pasa lo mismo, si no es viable la solicitud o si no se acepta la solicitud, se procede a estudiar cualquiera de las otras dos opciones para que conjuntamente el ICA y el productor elijan la opción más adecuada. Se hace a través de una solicitud, se hace a través de una planificación, disponibilidad de equipos, elementos, utensilios suficientes en la finca o en la granja, elección del método de sacrificio más adecuado o digamos que dentro del código de ética que más se acepte, y se debe tener previo a la decisión de sacrificio un espacio para disponer de mortalidad y disponer de los residuos que salgan del procedimiento de sacrificio. Se prohíbe en el sacrificio controlado en granja movilizar aves o material en cualquier momento durante el proceso de sacrificio. Se prohíbe realizar cualquier parte del procedimiento sin la supervisión de un funcionario del ICA y se prohíbe disponer inadecuadamente de la mortalidad o del material que se desprenda del proceso de sacrificio. Si se opta por cualquiera de las dos opciones de poblamiento en el predio, o sea, de sacrificio, el productor debe aplicar de manera obligatoria todos los procesos de eliminación que el ICA tiene dispuesto para tal fin. Limpieza y desinfección, vacío sanitario y sentinelización,
y monitoreo y repoblamiento de la granja avícola que presente el foco. La limpieza y desinfección, pues básicamente está estipulado en las resoluciones de certificación de granjas avícolas bioseguras, en donde se implementa, donde se exige limpiar y desinfectar todas las áreas que comprendan el sistema productivo de la granja, no solo galpones, sino bodegas de insumos, bodegas de materiales, baterías sanitarias, dotación de las personas que trabajan al interior de la granja, pediluvios, mantenimiento de arco de desinfección, mejor dicho, todo lo que está implícito en el sistema de limpieza y desinfección de alistamiento de todas las granjas avícolas que están certificadas. Los vacíos sanitarios y las sentinelizaciones, que ya los vamos a explicar, y los monitoreos y los repoblamientos de la granja. Como decía, la limpieza y desinfección pues se aplica a todas las instalaciones y equipos de los predios en los cuales se ha detectado un caso probable, que ya que están dispuestos pues en las resoluciones de granjas avícolas bioseguras, y el procedimiento de limpieza y desinfección de la granja debe iniciarse una vez la totalidad del material de riesgo se ha dispuesto, es decir, al haber eliminado la totalidad de las aves que fueron sacrificadas o que fueron diagnosticadas como positivas ante el foco de la enfermedad. Al haber sanitizado y sacado del predio la totalidad de la gallinaza y de la pollinaza, y al haber eliminado por el medio autorizado el compost existente antes del sacrificio controlado. Ahí se inician los procesos de limpieza y desinfección de la granja. Es importante aplicar el proceso en el orden dispuesto, primero lavar y luego desinfectar todos los componentes de la granja, todas las áreas de la granja, de acuerdo a las indicaciones de los anexos que están colgados junto con la resolución, y se deben emplear solo productos aprobados también por la resolución y por los anexos que están junto con la resolución en la página del ICA. Los procedimientos deben repetirse 2 o 3 veces para garantizar la efectividad durante todo el tiempo que dure el proceso de alistamiento, durante todo el tiempo que dure el vacío sanitario que se implementa en la granja. Después de terminado el proceso, la granja debe contar con un término de tiempo de 21 días para iniciar el conteo de los 21 días adicionales posteriores, conocido como vacío sanitario, o sea, el alistamiento y el tiempo que se va a invertir en limpieza y desinfección debe ser 21 días, y posteriormente se dejan 21 días adicionales para efectuar el vacío sanitario. El vacío sanitario, pues, obviamente, como su nombre lo indica, es un tiempo en el que la granja va a permanecer vacía y no se va a permitir que el establecimiento tenga algún tipo de animales en las áreas de producción situadas dentro del cerco perimetral. Obviamente no se van a poder tener aves, pero tampoco se permite que tengan otras especies que las resoluciones de certificación lo permiten, como por ejemplo los perros, que se dice que los perros pueden estar al interior de la granja, no al interior del galpón, pero sí al interior de la granja, y obviamente con un programa sanitario de desparasitación y de vacunación. En este caso del vacío sanitario no se va a permitir. Está también totalmente prohibido el movimiento o ingreso de salida del predio de cualquier material que tenga que ver con el funcionamiento de la granja, equipos, elementos, utensilios, y también se va a restringir el movimiento de personas y vehículos. También, como les dije, todas estas medidas ya están exigidas en las resoluciones anteriores de certificación. Entonces, si se restringe el movimiento de personas y vehículos, no quiere decir que la granja queda completamente blindada, completamente aislada, pero las personas que vayan a ingresar o los vehículos que vayan a ingresar deben pasar por la batería sanitaria con la que cuente la granja, y los vehículos deben pasar por el arco de desinfección también, que es un criterio fundamental y obligatorio en la certificación de las granjas avícolas bioseguras. El proceso de sentinelización pues consta de ingresar por segmentos a cada uno de los galpones un número de 10 pollitos. Estos 10 pollitos deben ser, según la resolución, pollitos machos que no hayan sido vacunados, pollitos machos de un día que no hayan sido vacunados contra Newcastle, o pollitos SPF que sean libres de patógenos específicos, y se deben pasar por cada uno de los segmentos de los galpones. El galpón se debe dividir en 4 segmentos. En cada segmento se van a ingresar 10 pollitos, y cada 7 días se va a pasar cada grupo de pollos por uno de los segmentos. En los segmentos se van a hacer pruebas de hisopos cloacales cada 7 días, el primero a los 7 días, el segundo a los 22 y el tercer muestreo a los 29 días.
y se va a realizar una prueba de RT-PCR para determinar la negatividad o la presencia de la enfermedad. Entonces se van a hacer 3 monitoreos consecutivos. Si los 3 monitoreos salen negativos, la granja será autorizada para encasetar o para repoblar nuevamente y la cuarentena será levantada de manera oficial. Como lo expliqué, estas son las características de las aves. Solamente pueden ser utilizadas solo una vez como testigo, o sea, los pollitos o las aves de un día que sean utilizadas para sentinelización no van a poder ser reutilizadas para otra granja o para otro módulo de la misma granja o inclusive para otro galpón. Ese grupo de pollitos va a ser utilizado solamente en los 4 segmentos del galpón que se determine para sentinelizar. El monitoreo se hace a través de hisopos cloacales. Cada pool de hisopos cloacales pues son 5 hisopos, cada hisopo son 2 aves, entonces se realizará el número completo de pollitos que se ingresen al galpón. Obviamente todas las muestras que se tomen, todos los pools de hisopos que se tomen van a ser dirigidos a los laboratorios de la Red Nacional del ICA, en donde se determinará si hay ausencia de circulación viral y si, llegado el caso, se llegara a presentar una positividad a la enfermedad, pues se debe iniciar por completo el proceso desde la eliminación de las aves, que obviamente pues van a ser positivas, y el proceso de limpieza y desinfección desde el principio. Limpieza y desinfección, vacío sanitario y de nuevo iniciar con un proceso de sentinelización. Todas las aves centinela que mueran dentro del predio en los 30 días siguientes a su introducción al galpón se someterá a una investigación patológica. Entonces se toman otro tipo de muestras, se puede hacer necropsia, se pueden mandar los tejidos al laboratorio para otros diferentes análisis para determinar la muerte y para determinar y confirmar la presencia de la enfermedad. En el caso de galpones que tengan jaulas, pues el proceso de sentinelización debe asegurar que las aves recorran todo el espacio del galpón y todas las jaulas, ¿sí? Entonces, como todo es una comunicación permanente entre el productor y el ICA, pues este proceso de sentinelización y todo el proceso de cubrimiento de las áreas del galpón y de las jaulas puede ser acordado mediante el comunicado por el cual se va a hacer la sentinelización. Bueno, el repoblamiento, después de que se surte el proceso de sentinelización y después de que se mandan las pruebas al laboratorio y el laboratorio arroje resultados negativos, se permite y se levanta la cuarentena y se permite al productor repoblar la granja. ¿Listo? El repoblamiento pues obviamente va a ser de acuerdo a la capacidad instalada de la granja y después de la negatividad de los resultados es voluntario que posterior a la salida de los animales centinelas el productor limpie y desinfecte la granja. Es un tema voluntario. Personalmente pues pienso que es algo de sentido común. Pienso que se debería hacer limpieza y desinfección después de la salida de los animales centinelas hasta el día en que se decida repoblar la granja, pero en la normativa quedó estipulado que es voluntario. Repito, eso también puede ser un tema de discusión en el momento en que se elabora el documento en el cual se va a hacer todo el proceso de erradicación de la enfermedad de la granja. Es responsabilidad de cada usuario realizar la debida limpieza y desinfección de las instalaciones posterior a la salida de las aves centinelas y previo al ingreso del nuevo lote de las aves. Como dice la resolución, literalmente, esta vez sin ser necesario o obligatorio un nuevo vacío sanitario. Este proceso podrá ser sujeto a la supervisión del ICA en los casos en los que se considere necesario, de acuerdo al análisis del foco en particular. Entonces, pues este tema lo dejo a consideración, lo podemos hablar ahorita en la ronda de preguntas, pero pues, como les digo, personalmente pienso que sí se debería hacer un vacío sanitario posterior a la salida de los animales centinelas, así sean negativos a la enfermedad. Se hace un monitoreo posterior al repoblamiento. El monitoreo pues es una parte de un componente de vigilancia activa que se hace a las granjas que presenten la enfermedad y en el momento en que se considere necesario o ante la aparición de signos clínicos compatibles con la enfermedad de Newcastle, pues la granja vuelve a ingresar a un proceso de erradicación y se montará la notificación ante el Sistema Nacional de Enfermedades de Control Oficial. O sea, la granja que presente positividad de la enfermedad va a quedar inmediatamente, digamos que con una banderita en donde se va a hacer vigilancia epidemiológica permanente al punto y alrededor de la granja donde se presentó el foco. El plan de saneamiento predial, pues es un plan que es otra opción
que ofrece la resolución para erradicar la enfermedad de la granja, pero debe ser muy bien sustentado técnica y científicamente para no optar por el despoblamiento de la granja o por el sacrificio de la granja. Entonces es un tema que deben tratar muy bien los técnicos del predio positivo y los funcionarios del ICA. Entonces aplica para predios con aves de corral en los cuales se detecte signología compatible con la enfermedad de Newcastle, y el ICA, ante la solicitud del propietario, que ha determinado que es técnicamente viable avalar la implementación inmediata de un plan de saneamiento para las aves enfermas o las que estén expuestas al virus dentro del predio. También se pasa un documento por escrito, una solicitud, en donde se explique cómo el productor va a hacer el plan de saneamiento predial en la granja. Tiene como plazo máximo 24 horas después de haber sido notificado de los resultados positivos oficiales a la enfermedad, y debe tener todos los componentes de elementos, de diseño del documento, de identificación de la granja, del tipo de explotación y de las fechas en las que piensa el productor dar resultados específicos, ya sea de positividad o negatividad de la granja. Obviamente se van a evaluar componentes de bioseguridad, de manejo sanitario de la granja, de registros y de presentación de los resultados que emitan durante todo el tiempo que se especificó que va a durar el plan saneamiento del predio. Se van a evaluar vehículos, ingreso de personas, control de plagas y malezas, manejo de otras especies al interior de la granja, limpieza y desinfección, manejo de residuos, manejo de alimento, ingreso de alimentos, todo estipulado en las resoluciones de certificación de granjas avícolas bioseguras. Cómo se hace el manejo de las aves vivas al interior de la granja, cómo se hace el manejo de huevo fértil y el huevo de mesa, cómo se va a hacer la vacunación y cómo se van a hacer los monitoreos que al interior del plan de saneamiento estipuló el productor, así como la salida de las aves. El primer muestreo o el componente de monitoreo se va a hacer a los 21 días de implementado el plan. El segundo muestreo se hará 7 días después del primer muestreo, y el tercer muestreo se hace 7 días después del segundo muestreo. Básicamente es el mismo procedimiento, el mismo protocolo, 3 pools de 30 hisopos cloacales, un hisopo por cada ave en cada uno de los galpones de la granja avícola, sin importar que hayan sido afectados por la enfermedad o que muestren signos compatibles con la enfermedad o no. Dentro del plan de saneamiento también se debe estipular la capacitación del personal que va a trabajar en el plan de saneamiento, sobre qué se capacitó, cómo se capacitó, soportado con listas de asistencia o soportado con un cronograma de actividades, y las actividades de mantenimiento a las que van a ser expuestas las granjas que entren dentro de los planes de saneamiento predial. Todos estos planes de saneamiento van a ser sometidos a auditorías por parte de los funcionarios del ICA, en donde se va a verificar los registros de las actividades desde el inicio hasta el final del plan de saneamiento propuesto, y el documento debe ser presentado por un médico veterinario adscrito a la granja con tarjeta profesional vigente, y ojalá, llegado el caso, sea un médico veterinario registrado ante el ICA para el procedimiento de guías de movilización en caso tal de que se movilicen aves de la granja a una planta de beneficio de aves autorizada. Bueno, el manejo de las cuarentenas que se establezcan, llegado el caso, se presente un foco de positivo de Newcastle, pues nunca van a ser cerradas completamente, siempre y cuando respeten las medidas que se implementen por el ICA y a las que se llegue a acuerdo con el productor mediante la resolución de cuarentena, y no se encuentre movilización o no se evidencie movilización de material que produzca riesgo sin la autorización del ICA. O sea, todo puede salir, digámoslo de alguna manera, y todo puede entrar siempre y cuando esté documentado, esté registrado y esté verificado por los funcionarios del ICA que estén atendiendo el foco en determinada zona. Las salidas estrictamente necesarias durante la cuarentena serán verificadas por el ICA, y será obligatorio establecer un protocolo de limpieza y desinfección de ellas para asegurarse de que el material no represente ningún riesgo de difusión, lo que acabo de comentar. Si se elige un plan de saneamiento predial, debe cumplir a la letra con las fechas que estipule el productor o que estipule el asesor técnico de la granja. Se debe cumplir con la fecha de inicio del plan y la fecha de terminación estimada, y las fechas en las que se instauran las cuarentenas y se levanten las cuarentenas, y en el momento en que se decida instaurar un plan de contingencia debe ser en una fecha exacta. No se puede prolongar
pues teniendo en cuenta que estamos hablando de un foco que se puede expandir, un foco que se puede diseminar en una zona, entonces las fechas son pues inequívocas, son de manera irrestricta en que se deben cumplir. Bueno, el plan de contingencia va a hacer o va a consignar no solamente las enfermedades de Newcastle o la enfermedad de Newcastle notificable, perdón, que estamos hablando, sino que las enfermedades de alta difusión e impacto económico sanitario como la influenza aviar, la salmonela o la tifosis, entre otras, también va a ser sometido al plan de contingencia predial. Esto pues es un tema de obligatoriedad, contar con un plan de contingencia para el control y erradicación de un foco positivo de la enfermedad de Newcastle notificable en su predio, y los parágrafos de transitoriedad de los planes de contingencia mencionadas en el numeral 21.7 creo que serán exigidos por el ICA 6 meses después de la expedición de la presente resolución. Dentro de los planes de contingencia también están estipulados el método de sacrificio y la disposición de mortalidad de las aves y el manejo de material de riesgo como huevo y cama. Básicamente lo mismo que acabamos de mencionar. Protocolos de sanitización de la cama, empaque, en saco sellado y almacenamiento de corto tiempo, despacho y verificación, transporte y trazabilidad. Esto pues es un tema recurrente y es un tema ya conocido, teniendo en cuenta la implementación de las resoluciones de certificación de granjas avícolas, la disposición de residuos peligrosos como overoles, frascos, material de desecho, disposición del material sobrante como alimento, cascarilla, bandejas y o cajas nuevas deben estar consignados en el plan de contingencia predial propuesto por el productor. Se debe establecer un contrato y certificación de disposición final por parte del gestor de residuos peligrosos. El gestor de residuos peligrosos debidamente registrado y avalado por la autoridad ambiental de la zona o del departamento, y la eliminación dentro de la misma granja para todo el material sobrante sin excepción. Todos son requisitos que se deben consignar en el plan de contingencia propuesto por el productor. Eliminación avalada por ambiente y supervisada por el ICA de incineración, compostaje o enterramiento del material sobrante del sistema productivo. Esto es básicamente todo lo que está exigido en las resoluciones de certificación, el término del tiempo de la sanitización de la gallinaza o de la pollinaza, de la limpieza y la desinfección, del vacío sanitario y de la sentinelización. Pues les recuerdo que esta presentación va a quedar colgada en la plataforma de la webinar, y la resolución pues también ya está colgada en la página del ICA en el componente de normatividad. Simplemente se digita el número y la fecha de la resolución, y la resolución con todos los anexos, que digamos es el grueso de los formatos y de los protocolos que se deben seguir para cada uno de los procesos que se elijan en el caso tal de la presentación de un foco, están colgadas en la página de la institución. Bueno, este es un comentario, digamos, pues que no se debe, o sea, es difícil de comentar y de hacer, pero pues todos los costos asociados a los procedimientos serán asumidos directamente por el productor avícola, ¿sí? Lo único que el productor avícola no incurrirá en gastos pues es en el tema de una notificación, o sea, el principio de la identificación del foco, que es la notificación compatible con cuadro neurológico, con cuadro respiratorio, no va a tener ningún costo para el productor. Ese es un tema pues que se habla mucho en las reuniones, en los comités sanitarios, y es que la gente cree que la visita del ICA tiene un costo. Pues no, la notificación no tiene ningún costo y los primeros análisis de laboratorio no tienen ningún costo. Lo que va a tener costo pues es todo el tema que se desprende de la positividad o del hallazgo de la enfermedad en el predio, que es el tema de establecer un protocolo de eliminación, un protocolo de saneamiento, un protocolo de contingencia, el protocolo de sentinelización. Esos costos sí serán acarreados por el productor. La selección del método más adecuado para el manejo del foco estará a cargo del ICA, quien en todos los casos atenderá las sugerencias y recomendaciones del usuario afectado. El ICA se sienta con el productor en caso tal de que se presente el foco y se van a llegar a unos acuerdos para atender la emergencia y para erradicar y controlar la dispersión de la misma. Sin la aplicación de estas medidas de choque es imposible pensar en una erradicación de la enfermedad. Entonces, lo que dije al principio, la columna vertebral y el objetivo específico es erradicar la enfermedad, declarar la zona libre de Newcastle, pero sin la colaboración del gremio, sin la colaboración de los productores, pues no vamos a poder. Entonces la columna vertebral es la notificación, es la información a tiempo, es la llamada al ICA
en el momento en que se presenten síntomas compatibles, vuelvo y repito, la información que se maneje, pues se va a manejar, que se reciba, se va a manejar con toda la cautela posible, con toda la discreción posible, y los resultados que de esta investigación desprendan, pues también van a ser comunicados de manera cautelosa y discreta. Entonces, pues la invitación es a notificar, es a acercarse al ICA, es a invitarnos a las reuniones, es hacer más eventos de capacitación, más eventos de comunicación, reunirnos con el gremio, reunirnos con FENAVI, y esto lo vamos a sacar adelante todos. Esto pues es un trabajo largo que se ha venido trabajando durante muchos años, y los sistemas los procesos de vigilancia activa, pues los mismos productores y el mismo gremio se ha dado cuenta que el ICA lo viene haciendo todos los años muy juiciosamente desde prácticamente el 2007, cuando salió la ley. Entonces pues también está en manos de ustedes y en manos del gremio notificar y ayudarnos con el tema de vigilancia pasiva. Esta es mi información, el correo y el teléfono personal. Jorge Sosa es el líder nacional de avicultura, a él también se pueden dirigir en cualquier momento en caso tal de alguna duda. Entonces queda abierta la sesión de preguntas.